¿Has escuchado sobre el libro llamado Génesis? Es como el principio de todo en la Biblia. Cuenta cómo se creó el mundo, cómo empezaron las personas a vivir y cómo Dios hizo un plan enorme para ayudarnos. La historia también habla sobre cómo surgió el pueblo de Israel y cómo Dios les hizo una promesa especial. Génesis forma parte de un grupo de 5 libros llamados Pentateuco o Torá. Estos libros son súper importantes porque son como la base de toda la Biblia. Y adivina que, el libro empieza contando cómo Dios creó absolutamente todo, desde el mundo hasta las personas. Es una historia increíble. En el principio, cuando no existía nada más que un vacío oscuro, Dios comenzó a crear el mundo. Decía cosas como, que haya luz, y de repente, hubo luz. Separó el cielo de la tierra, creó los océanos y los continentes, llenó el cielo de estrellas brillantes y creó los animales y las plantas. Y luego, creó al hombre y a la mujer, Adán y Eva, a su propia imagen, para que pudieran cuidar de toda esta maravillosa creación. Dios los colocó en un asombroso jardín llamado Edén, donde había árboles hermosos y frutas deliciosas por todas partes. En el centro de este jardín, había 2 árboles muy importantes, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios le dio a Adán y Eva una regla simple: podían comer de cualquier árbol, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, un día, una serpiente astuta apareció en el jardín y comenzó a hablar con Eva. Ella empezó a dudar de la palabra de Dios y a pensar que tal vez comer del fruto prohibido no sería tan malo. Desafortunadamente, Eva cedió a la tentación y comió del fruto. También le dio un poco a Adán, quien también comió. Tan pronto como comieron, se dieron cuenta de que estaban desnudos y sintieron vergüenza. Intentaron esconderse de Dios, pero Él los encontró. Dios no se enojó, pero estaba triste porque habían desobedecido. Los castigó, pero también les dio una promesa de esperanza. Dijo que un día, alguien especial vendría y vencería el mal para siempre. Después de eso, Adán y Eva tuvieron hijos, Caín y Abel. Pero los celos de Caín lo llevaron a matar a Abel, su propio hermano. Aún así, Dios continuó cuidándolos, y tuvieron más hijos e hijas, que se dispersaron por la tierra. Esta historia nos enseña sobre el amor y la fidelidad de Dios, incluso cuando fallamos. Y nos da esperanza de un Salvador que vendrá a liberarnos del mal y de la muerte. Noé era un hombre muy especial. Era justo e íntegro, el tipo de persona que siempre intentaba hacer lo correcto. Y lo más increíble es que era amigo de Dios. Imagínate tener una amistad así. La sociedad en los días de Noé estaba en un estado terrible. Las personas estaban llenas de maldad, haciendo cosas malas todo el tiempo. Incluso habían olvidado a Dios y estaban viviendo solo para satisfacer sus propios deseos. Esto entristeció mucho a Dios. Pero Noé era diferente. Seguía los caminos de Dios, incluso cuando todo el mundo a su alrededor hacía lo contrario. Y Dios lo vio. Miró a Noé y decidió que él sería el elegido para una tarea muy importante: construir un arca para salvar a su familia y a los animales del diluvio que se avecinaba. Entonces, Dios le dio a Noé instrucciones detalladas sobre cómo construir el arca. Le dijo que usara madera de calidad y que la dividiera en compartimentos para albergar todo tipo de animales. Noé no vaciló, comenzó a trabajar de inmediato, aunque nadie más entendía por qué. Mientras Noé construía el arca, también predicaba sobre el diluvio que se aproximaba, advirtiendo a las personas que se arrepintieran de sus pecados. Desafortunadamente, pocos le escucharon y creyeron en él. Se burlaron de él y continuaron en sus caminos pecaminosos. Cuando el arca finalmente estuvo lista, Noé y su familia entraron en ella, junto con los animales, según las instrucciones de Dios. Y entonces, las nubes comenzaron a formarse y la lluvia comenzó a caer. Durante 40 días y 40 noches, el agua cubrió toda la tierra, destruyendo todo lo que había en ella, excepto lo que estaba dentro del arca. Después de que la lluvia cesó y las aguas comenzaron a bajar, el arca finalmente se posó sobre las montañas de Ararat. Noé esperó pacientemente hasta que la tierra se secara lo suficiente como para que él y su familia pudieran salir. Salieron del arca y Noé, en agradecimiento a Dios por haberlos salvado, construyó un altar y ofreció sacrificios a él.
Dios se sintió tan contento con la dedicación de Noé que hizo una promesa solemne, jurando nunca más destruir la tierra con un diluvio. A pesar de esto, el corazón humano seguía siendo propenso al pecado, como quedó evidente en las generaciones futuras de Noé. Pero la historia de Noé nos enseña sobre la fe, la obediencia y la confianza en Dios, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. Y el arco iris, que Dios puso en los cielos como señal de su promesa, continúa recordándonos su amor y fidelidad. Abraham, originalmente llamado Abrem, descendía de Sem, el hijo de Noé. Su viaje comenzó cuando Dios lo llamó en Ur de los Caldeos, una ciudad de la antigua Mesopotamia, donde vivía con su familia. Imagina la escena, una ciudad llena de costumbres idolátricas, pero en medio de ella, Dios eligió a Abrem para algo especial. Dios hizo una promesa extraordinaria a Abrem, lo convertiría en una gran nación y lo bendeciría, haciendo su nombre grande. Además, Dios dijo que a través de Abrem, todas las familias de la tierra serían bendecidas. ¡Qué responsabilidad! Abrem obedeció a Dios sin vacilar. Dejó su tierra natal, a sus parientes y partió con su esposa Sarai, su sobrino Lot y todas sus posesiones hacia la tierra que Dios le mostraría. No sabían a dónde iban, pero confiaban en Dios para guiarlos. Y el viaje no fue fácil. Enfrentaron desiertos, hambre e incluso tuvieron que lidiar con la falta de confianza en sí mismos. Por ejemplo, cuando Abrem y Sarai fueron a Egipto debido al hambre en la tierra de Canaán, Abrem tuvo miedo de que el faraón los matara para tomar a Sarai como esposa, así que dijo que Sarai era su hermana. Esto terminó causando problemas, pero Dios intervino y protegió a Sarai. Pero el momento más destacado de Abrem fue cuando tenía alrededor de 75 años. Dios renovó su promesa, prometiéndole una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo. Y aunque Sarai era estéril, Dios prometió que ella tendría un hijo. Y así fue. Sarai, más tarde llamada Sara, dio a luz a Isaac, el hijo de la promesa, cuando Abrem tenía ya 100 años. Fue un milagro. Pero eso no fue el final de las pruebas de Abrem. Uno de los momentos más dramáticos fue cuando Dios le pidió a Abrem que sacrificara a su hijo Isaac como holocausto en el monte Meraíe. Abrem mostró una fe increíble, preparándose para obedecer a Dios, incluso si eso significaba sacrificar al hijo prometido. Pero en el último momento, Dios proveyó un carnero para el sacrificio, reafirmando su promesa y su fidelidad a Abrem. Después de la muerte de Sara, Abrem se casó nuevamente con Keturah y tuvo hijos con ella. Ellos fueron los ancestros de varias tribus, demostrando cómo se cumplió la promesa de Dios de multiplicar la descendencia de Abrem. Y así, la historia de Abraham es una narrativa de fe, obediencia y confianza inquebrantable en Dios, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. Su vida nos enseña que Dios es fiel para cumplir sus promesas, no importa cuán improbables puedan parecer. La historia de Isaac. Él era hijo de Abraham y Sara, ¿sabes? Cuando Isaac creció, conoció a una chica llamada Rebeca, que era su prima. Los dos se casaron y formaron una familia. Isaac también era un tipo que tenía una amistad muy especial con Dios, al igual que su padre Abraham. Confiaba en las promesas de Dios, al igual que su padre, y eso era genial. Pero había una cosa, Rebeca tenía un problema, no podía tener hijos. Esto la ponía muy triste. Pero Isaac, sabiendo que Dios es poderoso, oró por ella. ¿Y sabes qué pasó? Dios escuchó la oración de Isaac y Rebeca quedó embarazada de gemelos. Imagina la felicidad de ellos cuando se enteraron. Esaú y Jacob eran gemelos, pero desde el vientre de su madre, Rebeca, ya estaba ocurriendo una lucha. Mientras Esaú era el primero en nacer, Jacob estaba agarrando su talón, como si estuviera ansioso por salir adelante. Este detalle es tan importante que definió el nombre de Jacob, que significa el que agarra el talón o suplantador. La relación entre los dos hermanos fue marcada por rivalidades desde el principio. Esaú era el hijo mayor, por tradición, tendría derecho a la bendición del primogénito, que era un honor especial en esa época. Por otro lado, Jacob era el favorito de su madre, Rebeca. Uno de los eventos más conocidos es cuando Jacob, aconsejado por su madre, Rebeca, engañó a su padre, Isaac, para recibir la bendición que era para Esaú.
Rebeca sabía que esta bendición era crucial para el futuro de Jacob, y confiando en la promesa divina de que el menor sería mayor que el mayor, lo ayudó a hacerse pasar por Esaú ante su padre anciano y ciego. Cuando Esaú descubrió lo que Jacob había hecho, se enfureció y amenazó con matar a su hermano. La bendición del primogénito era muy valiosa en esa cultura y Esaú se sintió robado. Jacob, temiendo por su vida, huyó a la tierra de su tío Labán. En el camino a Harán, donde vivía Labán, Jacob tuvo un encuentro significativo con Dios. Tuvo un sueño increíble en Betel, donde vio una escalera que alcanzaba los cielos, y Dios renovó la promesa que había hecho a Abraham e Isaac. Cuando llegó a la casa de Labán, Jacob se enamoró de Raquel, la hija de Labán, y acordó trabajar 7 años para casarse con ella. Pero Labán, queriendo engañar a Jacob, lo hizo casarse primero con su hija mayor, Lea. Jacob, entonces, acordó trabajar otros 7 años para finalmente casarse con Raquel. La historia de Jacob también está marcada por su experiencia con Dios en el río Jaboc, donde luchó con un hombre misterioso, que algunos interpretan como un ángel, y salió de la pelea con un nuevo nombre y una nueva identidad espiritual, Israel, que significa, el que lucha con Dios. A lo largo de su vida, Jacob tuvo 12 hijos, que se convertirían en los jefes de las 12 tribus de Israel. Y su historia es un testimonio de la gracia y el perdón de Dios, mostrando cómo incluso aquellos que cometen errores pueden encontrar redención y un nuevo propósito en Dios. José, desde su nacimiento, fue un símbolo del amor especial de Dios por su madre, Raquel. Ella enfrentó años de tristeza y lucha debido a la esterilidad, hasta que finalmente, en respuesta a sus oraciones, Dios le concedió 2 hijos, José y Benjamín. El nombre José significa añadido o Dios añade, reflejando la alegría que trajo a la vida de su madre. La relación entre José y su padre, Jacob, era única. Jacob tenía un profundo amor por José, ya que era el hijo de su esposa más amada, Raquel. Este amor se evidenciaba en la túnica especial que Jacob le dio a José, una prenda de muchos colores que simbolizaba su posición especial en la familia. Sin embargo, esta muestra de afecto despertó la envidia y el resentimiento de los otros hermanos de José. Los celos de los hermanos de José llegaron a un punto crítico cuando Jacob lo envió a verificar cómo estaban mientras pastoreaban el rebaño. Los hermanos de José, llenos de envidia y furia, planeaban deshacerse de él. Rubén, el hermano mayor, intervino para salvarle la vida a José, sugiriendo que lo arrojaran a una cisterna vacía en lugar de matarlo directamente. Fue entonces cuando pasó una caravana de mercaderes, ofreciendo una oportunidad para deshacerse de José de una manera lucrativa. José fue vendido como esclavo a estos mercaderes y llevado a Egipto, donde su destino estaba a punto de cambiar de manera extraordinaria. En Egipto, José fue comprado por Potifar, un oficial de confianza de Faraón. A pesar de ser esclavo, José encontró favor ante los ojos de Potifar y pronto fue promovido a un papel de liderazgo en la casa de su amo. Sin embargo, este ascenso al éxito no estuvo exento de desafíos. José enfrentó una tentación extraordinaria cuando la esposa de Potifar intentó seducirlo. Pero José, con su fe inquebrantable en Dios, resistió la tentación, negándose a pecar contra Dios y contra Potifar. Sin embargo, la esposa de Potifar, enfurecida por el rechazo de José, conspiró contra él y lo acusó falsamente de intento de seducción. Como resultado, José fue arrojado a la cárcel, donde su viaje de prueba y testimonio de fe continuaría. En la cárcel, José una vez más encontró favor, esta vez con el carcelero, quien pronto lo puso a cargo de todos los demás prisioneros. Fue en la cárcel donde José tuvo la oportunidad de usar sus dones especiales, la interpretación de sueños. Interpretó los sueños del panadero y el copero del faraón, prediciendo sus destinos. Y aunque el copero se olvidó de él por un tiempo, sus habilidades fueron recordadas cuando Faraón tuvo sus propios sueños enigmáticos. Estos sueños, revelados por José como mensajes de Dios, presagiaban 7 años de abundancia seguidos de 7 años de hambre severa. Impresionado por la sabiduría de José, Faraón lo liberó de la cárcel y lo elevó a una posición de autoridad como gobernador de Egipto, responsable de almacenar alimentos durante los años de abundancia en preparación para la inminente hambruna. Así, José, el hijo amado de Jacob, pasó de ser esclavo a gobernador, cumpliendo el propósito de Dios para su vida y convirtiéndose en un instrumento de salvación para su propia familia y para muchos otros.
Su historia es un testimonio del poder de Dios para transformar vidas y cumplir sus promesas, incluso en las circunstancias más difíciles. ¿Sabías que Moisés, uno de los líderes más destacados del pueblo de Israel, desempeñó un papel fundamental incluso en la historia de José? Es una conexión fascinante. Cuando Moisés estaba al frente de los hijos de Israel, recordó un antiguo deseo de José. ¿Y cuál era ese deseo? Nada menos que el anhelo de ser sepultado en Siquem, en la tierra que su padre Jacob adquirió. Moisés se aseguró de cumplir con este pedido especial y llevó los huesos de José desde Egipto hasta Siquem, cumpliendo así un último deseo que atravesó generaciones. ¿Y quién es Moisés? Él es ese hombre que creció en los salones de la corte egipcia, pero que emergió como una figura icónica y líder supremo del pueblo de Israel. Se dice que no solo registró esta intrigante historia de José, sino también otros 4 libros fundamentales de la Biblia, conocidos como el Pentateuco. Aunque las Escrituras no proporcionan explícitamente el nombre del autor del libro de Génesis, numerosas tradiciones judías y cristianas afirman que fue Moisés quien lo escribió. Incluso Jesús hizo referencia a estos libros como siendo de Moisés, confirmando aún más su autoría. Es fascinante comprender el impacto significativo que Moisés tuvo en la preservación de la rica historia del pueblo de Israel, ¿verdad? Y la historia de José es un ejemplo vívido de cómo Dios fielmente cumple sus promesas y vela por su pueblo, a lo largo de las eras y a pesar de las adversidades. Y antes de concluir, me gustaría dejarte un mensaje importante: si aún no tienes una relación personal con Jesucristo como tu Salvador, aún hay tiempo. Él puede transformar tu vida, trayendo alegría y esperanza. Solo abre tu corazón y habla con Él sinceramente. Luego, es válido buscar una iglesia donde puedas profundizar tu conocimiento sobre Dios y unirte a otros cristianos en la fe. Y si disfrutaste lo que aprendiste aquí, no te olvides de dejar tu like y suscribirte al canal para más contenido como este. Que Dios te bendiga.